¿Cuántos pueden decir gloria a Dios por esta mañana? Bueno, todos están contentos. ¿Quién está aburrido? Levante la mano el que está triste y aburrido. Uy, esta niña. Amor, tú eres la hija del pastor, tú no puedes estar aburrido. Gloria a Dios. De verdad mucho gozo, un gozo grande de tenerles aquí. Nos damos la bienvenida a quienes nos visitan por primera vez. El Señor les bendiga enormemente. Vamos a permitir que los niños salgan. Tienen que hacerlo despacio. Sí, pueden tomar sus asientos, por favor. No, aquí, póngalo aquí. Déjelo por ahí. Yo lo tomo ahorita. Gracias. Espero que con esta batería que tengo me alcance para predicar a la... el cable también. ¿Qué haría yo sin estos hermanos? Dios les bendiga. Bien, hermanos, como todos saben, estamos llevando el estudio al libro de los Efesios aquí, Marcos en el WhatsApp. Perdón. Entonces vamos a continuar con el estudio del libro de los Efesios. Y para eso les invito a abrir su Biblia justamente en Efesios capítulo 1. Vamos a ver algunos versículos. Vamos a leer a partir del versículo número 3 hasta el 10 en el día de hoy. Solamente para retomar algo que ya hemos visto, pero vamos entonces a leer Efesios desde el versículo 3 hasta el 10. Amén. ¿Me acompañan con la lectura? ¿Tienen todos Biblia? ¿Alguien le falta Biblia? Si no trajo Biblia, use el teléfono. Y si no usa el teléfono, use el iPad. Y si no, bueno, cópiese el que está a su lado, ya nomás. Así que así leemos en el nombre del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo. Según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén. Desde ya les pido, por favor, me disculpen. Mi voz está un poco afectada y quisiera, tal vez en algún momento voy a tener que estar haciendo esto que no me gusta hacer frente al micrófono, pero bueno, la gloria sea para Dios. Vamos a estudiar entonces. La palabra del Señor nos habla desde el versículo 3 en cosas maravillosas, en la bendición que Dios ha traído a nuestras vidas. ¿A cuántos de ustedes Dios le ha traído bendición? Mire, el simple hecho de que Dios esté morando en su corazón, el haber aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, es una grandísima, maravillosa, excelente, extraordinaria bendición.
Dios nos ha hecho aceptos en el amado, en Él. Pues solamente a través de Él era posible ser aceptados delante de la presencia, la santidad y la majestuosa omnipotencia de Dios, para usar uno de sus atributos. Hemos sido traídos de tinieblas a su luz admirable. Hemos sido nosotros tomados de parte de Dios. ¿Para qué? Hemos leído nosotros en estos versículos que todo lo que Dios ha hecho a favor nuestro tiene un motivo, es para alabanza de la gloria de su gracia. A algunos no les gusta escuchar esto, pues creen que Dios los ha salvado para ser felices ellos y nada más. Pero la gloria de Dios está por encima de cualquier cosa. Su gloria se manifestó dándonos gracia. ¿Y cuál es esa gracia? Pues Cristo, el amado. En Él somos nosotros bendecidos. Es maravilloso que hoy nosotros podamos estudiar este libro, el cual nos habla a grandes rasgos y en todo momento, a grandes rasgos y de forma particular, de la gracia de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 8 dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Estamos hablando no de cualquier inteligencia, estamos hablando de inteligencia espiritual. De esa inteligencia que tanto nos hace falta. Esa inteligencia que nos lleva a Dios. Esa inteligencia que se desarrolla cada vez que vamos conociendo más de Dios. Pero Dios, que es un Dios de gran abundancia, no nos da poca sabiduría. Es grande la inteligencia que Dios nos da. Y vamos a ver un poco más en detalle ese tema. Pero entendemos entonces nosotros que Dios es un Dios de abundancia. Mire, es algo muy lindo ver cómo Dios ha dado abundancia en muchas áreas de nuestras vidas. Una de las, si solamente miramos la parte material, vemos a un Dios de abundancia. Vemos a un Dios grande en abundancia y ahora, viendo la parte terrenal, les decía, o miramos el cielo, la tierra y el mar, vemos que Dios hace las cosas abundantemente. Él llenó de gran abundancia de aves el cielo. Es inmensa la abundancia, valga la redundancia. Esta abundancia en los mares ha alimentado por miles de años a los hombres y es inagotable la fuente de alimento que Dios ha dejado en los mares. Sobreabundan los peces en el mar. Los cielos están llenos de esa gloria de Él. Y podemos decir que está llena de la gloria de Él, pues cuando vemos los cielos llenos de aves de tantos colores y tamaños, de grande belleza, de diferente belleza, realmente vemos la mano de un Dios creador, pero que tiene como característica que Él es un Dios de abundancia. Los árboles en la tierra son abundantes, todo es abundante para Dios. Todo Dios lo ha hecho abundante. Pero si hay algo que quisiera mostrar o ilustrar en este momento, es que Dios ha dado abundancia de gracia para nuestras vidas. Si nos ponemos, si podemos mirar por un momento y retomar la abundancia de los peces, wow, ¿cuántos son, cierto? Pero luego Dios ha puesto abundancia de hombres en la tierra. Pero aquí hay algo que tenemos que multiplicar. Porque cuando vemos un pez, ok, bueno, un pez se puede convertir en muchos más. Pero nosotros nos convertimos también en otros más. Pero la gracia de Dios tiene que ver con perdonar la abundancia de pecado que hay en nuestro ser. Entonces, si hay abundancia en los cielos y abundancia en el mar y en la tierra,
piense cuán grande debe ser la gracia de Dios y la abundancia de la gracia de Dios para poder perdonar la sobreabundancia de pecado que hay en nuestros corazones. Ese Dios que tiene capacidad para hacer cosas abundantes aún no nos descubre la grandeza de su gracia, pero podemos hoy nosotros decir, por lo que fuimos antes y lo que somos hoy, gloria a Dios por su bendita gracia. Gloria a Dios por su bendita gracia que ha hecho sobreabundar en nosotros. Y esta gracia, hermanos, se ha manifestado básicamente en un acto. Y ese es el sacrificio de Cristo en la cruz. El derramamiento de la santa sangre de Cristo. Por favor, valoren ahora esto. La sangre de Cristo tiene el poder para perdonar todos sus pecados y los de toda la humanidad y aún los que han de venir. Por favor, valore el poder de la sangre de Cristo. Por favor, hoy en el nombre de Jesús yo le pido que usted por un momento piense en la sobreabundancia de la gracia de Dios. Amén. Dios tiene una forma de hacer las cosas y son perfectas, pues es Él quien las está haciendo. Dios es Dios y no hay quien se pueda levantar delante de Él a decirle cómo hacerlas. Y Él, para que pudiera ver o hacer efectiva esa gracia, ha estipulado ciertas cosas. Desde el Antiguo Testamento vemos que sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón de pecados. Eso dice la Escritura. Por favor, acompáñenme a Hebreos 9:22. Como les decía, Dios había determinado que sin derramamiento, sin sangre, no hay perdón de pecados. Hermanos, sin sangre no hay victoria. Sin la sangre de Cristo no hay perdón. Sin la sangre de Cristo no hay gracia. Sin el sacrificio de Cristo no hay victoria. Sin el sacrificio de Cristo, mis amados hermanos, no hay eternidad para nosotros. De ahí que es importante que valoremos, que entendamos el poder de la sangre de Dios y la gracia, que no es otra cosa que favor inmerecido, o mejor dicho, amor inmerecido. Este Dios de toda gracia, este Dios maravilloso, ha estipulado que hay una necesidad en el hombre para alcanzar su beneplácito, para alcanzar estar de acuerdo con Él. Y el primero es reconocer el poder de la sangre. Pero por cuanto nuestra sangre está contaminada por el pecado, por cuanto nosotros no podíamos venir a Dios de forma directa y presentar nuestros grandes logros y presentarnos con la bondad que nos caracteriza, pues ese estilo de vida nuestro, por bueno, por moral que sea, nunca alcanzará el estándar de lo que Dios quiere para nuestras vidas, y mucho menos nos abrirá las puertas del cielo y las puertas a la eternidad. Y como nosotros no tenemos eso, Dios planeó algo, encontró la solución sin agredir su santidad y su justicia. Dios encontró el método o encontró el plan para que usted y yo tengamos vida y vida abundante. Pues repito, Dios es un Dios de abundancia.
La palabra que tenemos lista ahí es Hebreos 9:22. Y la escritura dice así: y casi todo es purificado según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Les decía que nuestra sangre no es suficiente, no es lo suficientemente valiosa como para alcanzar, satisfacer la santidad y la justicia de Dios. Por eso la sangre que debía ser derramada era la sangre perfecta. Dios no encontró a nadie que pudiera pagar esa deuda. Dios no encontró a nadie que pudiera satisfacer su propia justicia. Entonces envió a su hijo, que siendo igual a Dios, no se aferró a ser igual a Dios, sino que más bien Él quiso venir a entregarse, humillándose hasta lo sumo, humillándose hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el sentir que dice la escritura en Filipenses 2:5 que nosotros debemos tener. Ese es el sentir. Pero por más que pudiéramos tener un sentir de sacrificio, de nada serviría, pues nuestra sangre no tiene el valor de la sangre de Cristo. Entonces, sin el sacrificio de Cristo, no conoceríamos lo que es la gracia. ¿Qué significa gracia? Don inmerecido. O como ya les dije, amor inmerecido. Amados hermanos, el poder perdonador de la sangre de Cristo es algo que creo que hasta ahora no hemos podido dimensionar, entender o captar. Entonces Dios, después de esto, sabiendo nuestra incapacidad para comprender este misterio de la sangre de Cristo, nos dota, nos da, nos provee con sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? ¿Para qué nos da esa sabiduría e inteligencia espiritual, esa inteligencia celestial? Para que podamos nosotros comprender hasta cierto nivel el sacrificio de Cristo, pero sobre todo, como hemos leído en el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Cuando usted y yo pensamos en la grandeza de las cosas santas de Dios, cuando llevamos la palabra de Dios en nuestros corazones, suceden cosas maravillosas. Con nuestra forma de vivir damos alabanza a Dios. Pero tal vez usted hoy, o en su corazón hay cosas con las que usted está luchando. No levanten la mano, no hace falta. Y sabe que en algunas áreas de su vida no le está dando gloria a Dios. ¿Algún pecado? ¿Un vicio? ¿Una tendencia pecaminosa? ¿Pensamientos o actitudes que no son dignos de un hijo, de una hija de Dios? Y cuando pensamos en esas cosas y luego vemos la grandeza de Dios, realmente uno se queda como aplastado. Y yo no sé usted, pero yo a veces digo: Señor, soy lo peor. Cuando vemos la gloria de Dios, cuando entendemos por un momento el propósito de Dios, cuando por un momento valoramos lo que Dios ha hecho para con nosotros, es cuando viene a mi corazón esa frase: realmente soy lo peor. ¿Cómo no poder darte gloria? ¿Cómo no vivir para la alabanza de tu gloria? ¿Cómo no caminar cada día en pos de más y más conocimiento de aquel que me amó primero? ¿Cómo no poder ir en pos del Señor cada día? Yo quisiera que hoy sea revelado a su corazón de parte del Espíritu Santo esta verdad del poder, de la gracia y el amor de Dios en Cristo Jesús. Que sea mayor el conocimiento en este día. ¿Sabe? Si eso se llega a lograr en una pequeña parte, yo me sentiré totalmente, o me daré por servido, pues creo que entonces habré logrado hacer lo que Dios me ha mandado hacer, y es predicar este evangelio de la gloria de Dios.
Así que si usted está teniendo una lucha con algún pecado, con un vicio, que si tiene usted hoy un problema de conducta que lo lleva cautivo otra vez a algo que se repite en su vida, ¿sabe? Tengo buenas noticias para usted. Pues hemos leído que el Señor hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Toda. No falta ninguna. No hay cosa que esté en su vida que no tenga respuesta de parte de Dios, y Él tiene un motivo siempre en su corazón. Un motivo nuevo habrá en su corazón. Algo de la presencia de Dios vendrá, porque Él aquí promete que Él nos da sabiduría. En toda sabiduría e inteligencia espiritual. No escaseará, no falta. No es que no podamos vencer, no es que no se pueda. Dios tiene toda sabiduría e inteligencia para que usted salga del hoyo, pues es Él quien saca del hoyo nuestra vida. Amén. Dime una cosa, ¿no es cierto que ustedes ya no actúan, que usted ya no actúa ni juzga como juzgaba las cosas antes de ser cristiano? ¿Cuántos se han dado cuenta que ya no juzga las cosas igual? Oiga, si usted no se ha dado cuenta de eso, por favor, despertemos, porque entonces la palabra de Dios no está causando efecto en su corazón. Hay algo que tiene que pasar. ¿Sabe? Esta es la mejor forma de alabar su sobreabundante gracia, viviendo conforme Él quiere que nosotros vivamos. Hay una frase de Jesús que me encanta. Él dice: si me amáis, ¿cómo? Pero no lo dicen duro. ¿Por qué? Tranquilo, ¿les da miedo salir en la grabación? Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Sabe una cosa, hermanos? Tal vez este concepto de la sobreabundancia está mal entendido por los hombres. Perdón. Yo conozco a uno, o conocí uno, que ustedes seguro también conocen o conocieron, que tenía y tiene muy mala concepción de lo que significa sobreabundancia, porque entendemos mal las cosas. Ese personaje que yo conocí, para su provecho, hablaba de sobreabundancia. Le va a parecer un poco ridículo, pero el personaje que yo conocí se llamaba Nino. Lo conocí en Colombia, en mi país, y era el que nos vendía la leche. Era el lechero, y entendía la sobreabundancia echándole agua a la leche. Y decía: para que sobreabunde. De verdad. Un lechero que le echaba agua a la leche para que sobreabunde. Como dicen en Chile, para que cunda, ¿no? Para que cunda. En Colombia decimos para que rinda, mijo. También en otros países, para que rinda. Mi abuelita me decía: mijo, para que alcance. Pero esa a veces es la concepción que nosotros tenemos, porque nuestras miradas están puestas en lo terrenal. Pero hoy yo les invito en el nombre de Jesús a poner los ojos en Él, en lo espiritual, en esta sobreabundante gracia que Dios le ha dado a su vida. Usted pudiera tal vez estar hoy, o como estuvo hace unos años, tirado en su cama después con una resaca terrible, después de haber pasado una tremenda fiesta de sábado, haber bebido licor como un loco. Y ninguna de esas personas tiene en su cabeza o le pasa por su cabeza en ningún momento
venir a congregarse. ¿Cómo el domingo me voy a ir a perder el tiempo por la mañana ya con esos locos que cantan cuantas cosas que le viene a la cabeza? Pero Dios, en su infinita gracia, en su infinita misericordia, lo vio a usted y a mí perdidos. Y entonces su gracia se hizo eficaz en nosotros. Entonces su gracia maravillosa reposó sobre nosotros y ha cambiado todo esto que nosotros tenemos. Ahora tenemos una vida y una esperanza nueva. Nosotros no somos como los que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza de vida eterna. Nosotros tenemos esperanza porque Él la ganó para nosotros. Él lo hizo para nosotros. Estábamos sin fe, sin luz, sin esperanza y camino a la condenación. Pero un día los ojos santos de Dios se posaron en un hombre como yo, que no merece su amor, que no merece ser llamado miembro de su familia, como acostumbro a decir. Pero su gracia, ese amor inmerecido, ese perdón inmerecido, tiene que ser muy grande. Pues Él no solamente me ha perdonado a mí, sino a usted también. Y sabe usted también cuán grande es la necesidad de la gracia para perdonar todo lo que usted ha hecho en contra del Señor, todo pecado, toda ofensa que le ha hecho a Dios. Se necesita tener mucho amor para perdonar tanta maldad. Pero no es solamente eso, no es suficiente eso. Había solamente un medio, y ese era la muerte del Hijo amado de Dios, en quien Él tiene complacencia. Y Él lo hizo por usted y por mí. ¿Vale la pena darle gloria y alabanza con nuestras vidas? ¿Sí o no? ¿Vale la pena entregar nuestra vida, nuestro corazón, nuestro estilo de vida, nuestro carácter, nuestro orgullo? Todo lo que tenemos o queremos hacer, ¿vale la pena dejarlo atrás por ganarlo a Él? Por ganarlo a Él, por tenerlo a Él, por poder arrodillarnos a sus pies, por poder alabarle. ¿Vale la pena, mi amado hermano? Vale la pena, porque Él ha prometido que un día estaremos con Él por siempre, que la gracia preciosa de Él nos acompañará eternamente. Dios es un Dios grande en gracia, en poder, en omnisciencia, omnipresencia. Sin embargo, hay algo muy particular con Dios. Ahora me gustaría que preste atención al siguiente versículo y ponga a funcionar esa inteligencia que Dios le ha dado. Y grábese esta palabra: privilegio. Por favor, leamos la primera parte del versículo 9. Vamos a leer hasta la donde dice voluntad. Dice versículo 9 de Efesios capítulo 1. La primera parte dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Eso dice la primera parte del versículo. Si nosotros no somos merecedores del amor de Dios, ¿cómo podríamos ser merecedores de conocer sus planes y su voluntad? Pero a Dios le ha placido, pero Dios ha querido. Dios está muy interesado en que usted y yo conozcamos el misterio de su voluntad. Creo que si en esta mañana, hermanos, entendemos esto será de mucha bendición para nuestras vidas espirituales. Y hago la aclaración
de que tiene que ser para nuestras vidas espirituales, pues le aconsejo, hermano, que lleve esto que hemos visto hoy, hasta el momento. Pues le aconsejo que lleve esto al secreto de su comunión con Dios, que hable con Dios, que le pida a Dios revelación de este pasaje. Me gustaría que lo estudie en la casa. Me gustaría que usted piense en lo que hemos estudiado hoy, o lo que vamos a estudiar hoy. Pídale a Dios revelación de todas estas cosas que estamos hablando. O tal vez usted ya sabe mucho de esto, y sin embargo, delante de Dios no sabemos nada. O sea, mejor sigamos estudiando. Entonces, pídale al Señor revelación de esto en el lugar secreto. Y si usted siente que no tiene esa sabiduría, entonces pídasela a Él. La Escritura nos dice en Santiago que Él la da abundantemente y sin reproche. Dios no le va a reprochar, no le va a decir, ay, ¿por qué tú no sabes? No, mire, Dios no es como nosotros, que siempre estamos tratando de reprochar a los demás las cosas que no saben. Pero Dios quiere que nosotros le conozcamos más, y hemos leído que Dios quiere comunicarnos su voluntad. ¿Dónde encontramos la voluntad de Dios? No es en otra parte que en nuestra comunión con Él, pero sobre todo en su santa palabra. Ya el hermano Roberto nos decía que, bueno, eso no pasa aquí, pero hay gente que los domingos llega y tira la Biblia en una parte y hasta el próximo domingo. Y cada vez que hablo de esto, aprovecho para preguntarle a las personas y decirles, ¿cómo no querer conocer a aquel que los salvó? ¿Cómo no querer conocer la voluntad de aquel que le amó primero? ¿Cómo no querer conocer a aquel que lo ha dado todo por usted? ¿Cómo no querer conocer a aquel que realmente ha mostrado preocupación por su vida y por su eternidad? ¿Cómo no querer conocerlo? Entonces, lleve esto al lugar secreto, pero no trate de enseñárselo al mundo. A usted le parecerá extraño que yo le diga que no trate de enseñarle estas cosas al mundo, pero es que el mundo no puede entenderlas. Cuando hablo del mundo me refiero a los familiares inconversos suyos. Así no nos guste, es la verdad, están en el mundo. Si no tienen a Cristo, no son de Cristo. ¿De quién son? Del enemigo. Usted y yo tenemos un llamado de parte de Dios a predicar esta verdad a nuestra familia, ¿cierto que sí? Entonces, cuando le digo que no le predico esto al mundo, incluye a sus familiares inconversos, pues ellos no lo van a entender. Miren, no entendían ni a Jesús. ¿Nos van a entender a nosotros? Solamente si la obra del Espíritu de Dios en el corazón de aquellos por los cuales estamos clamando se hace realidad, entonces podrán entendernos. Si usted recuerda a Jesús, la gente se burlaba de Jesús porque Él decía cosas que como que no encajaban. Jesús estaba hablando de grandes riquezas en los cielos y Él era pobre en la tierra. Entonces los fariseos decían, pero ¿de qué cosas habla este? Jesucristo habló de la santidad y de la comunión con el Padre, y ellos decían, ¿de qué habla este? Jesús dijo que Él era Dios, y esto casi lo matan por eso. Bueno, después terminó muriendo, pero no era el tiempo. Cada vez que Jesús dijo algo, cuando Jesús dijo, yo soy el pan de vida, cuando dijo que debemos comer su carne, oiga, para un judío eso era algo terrible. ¿Saben ustedes que para los judíos solamente había posibilidad de comer algunos animales? ¿Saben eso, cierto? Bien, pues ya y comer un animal de estos que no estaba estipulado, para ellos eso era algo terrible. Ahora piensen cómo se sentían si Cristo les hablaba de comer la carne de Él. Pero no podían ver a Cristo
como el Señor y Salvador de sus almas, pues sus ojos estaban puestos solamente en lo terrenal. Por eso hoy quisiera que despeguemos un poquito de lo terrenal y valoremos por un momento, una vez más, les pido que valoremos la gracia de Dios. Amén. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene planes para su iglesia. Y aquí no le voy a vender ninguna cosa, hermano. Dios tiene planes para su iglesia. Dios tiene planes para su iglesia. Y esos planes no tienen mucho que ver con lo terrenal. Porque cuando usted le llegue a hablar a un familiar suyo de que usted se va con el Señor en el rapto, usted sabe, todos hacen así, ¿no? Todos nos tratan de locos. Pero bendita locura, creemos en esa verdad para nosotros. Bendita locura. Sigue diciendo el versículo 9. Según su beneplácito, va a quedar rica. Yo sé que se van porque van a preparar la comida. Según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Dice el versículo 9. ¿Cierto que dice así? Por aquí nadie dijo amén. Revísenlo para que puedan decir amén. Versículo 9, la segunda parte del capítulo 1 de Efesios. Según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Pueden ver en este versículo la omnipotencia de Dios a nuestro favor? Él se propuso algo y Él puede hacerlo. ¿Por qué? Porque Él es omnipotente. Porque Él todo lo puede hacer. Oiga, omnipotente. ¿Saben lo que esa palabra realmente significa? Que Él todo lo puede hacer. No hay nada que sea difícil para Dios. Y todo ese poder de Dios, ese atributo de Dios está a nuestro favor. Él determinó por su beneplácito, por su gusto, por su aprobación en sí mismo, porque Él puede hacerlo, hacer y poner las cosas todas en orden para beneficio de la iglesia. Es el poder de Dios a favor suyo y a favor mío. La palabra beneplácito indica aprobación, benevolencia, bondad, generosidad y muchas otras cosas más. Esto nos habla de la forma en que Dios nos concede o nos hace partícipes de sus planes. No se olviden la palabra que les pedí que se grabaran. ¿Cuál era? Privilegio. Véalo una vez más aquí. Vea el privilegio de que Dios nos concede, Entonces, esto habla de la forma en que Dios nos concede esos planes. Él quiere revelarnos su voluntad, aunque Él no está obligado. ¿Saben esto, cierto? Dios no está obligado. Él lo hace porque Él quiere. Él quiere revelarnos su voluntad. Y Él no está obligado, como usted tampoco está obligado a contarle a nadie los planes de su vida. Si usted los cuenta es porque quiere. Pero a Dios le ha placido hacerlo, a pesar de que nosotros hemos caminado muchos años siendo sus enemigos y de espaldas a Él. ¿Sabe una cosa? Aquí vemos otro de los atributos de Dios, y es la soberanía de Dios. Y en uso de esa soberanía decidió lo siguiente. Versículo 10, por favor, vamos a leer la primera parte. Versículo 10 del capítulo 1 de Efesios. Y dice, en continuación del versículo anterior, segunda parte del versículo 9, dice: según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. Amados hermanos, aquí llegamos al pensamiento clave de este libro, de esta carta. Aquí llegamos al pensamiento central de este estudio.
y es el de reunir en Cristo todas las cosas. Creo que todos entendemos que el caos mundial, obliga a un cambio radical. Y Dios ha decidido reunir, juntar todas las cosas en su Hijo amado, en quien tiene complacencia y por quien son hechas y para quien son hechas todas las cosas. Él quiere reunir todo en Cristo. En este sistema mundial gobernado por el enemigo de nuestras almas, y aparte de Cristo, no hallamos ni hallaremos sosiego ni paz verdadera para nuestras almas. Nuestras almas que se debaten cada día en una guerra entre el bien y el mal. ¿Cuántos están en esa guerra? ¿Sabe? Si usted no está en la guerra entre el bien y el mal, si usted no está en esa lucha, déjeme decirle que dudo que usted sea nacido de nuevo. Porque si usted vive la vida de forma folclórica diciendo todo para mí está bien, yo soy un cristiano victorioso, yo creo que le han engañado, pues, o tal vez está ciego por el enemigo porque no está viendo las cosas espirituales ni las cosas que agreden la santidad de Dios. Es necesario que tengamos en cuenta que en este mundo tendremos aflicciones, pero también que en nuestra mente hay una guerra por hacer el bien o por hacer el mal. Yo no sé a usted, pero a mí eso me pasa todos los días. La humanidad, hermanos amados, odia y ama sus pecados al mismo tiempo. Lo peor de todo, hermanos, aquí es que hay discordia entre la humanidad y Dios. Hay enemistad entre la humanidad y Dios. Dios está preocupado porque muchos vengan al conocimiento del Altísimo. Dios ama a la humanidad. La Escritura me dice que Dios quiere que todos sean salvos. Ahora, no todos van a ser salvos. ¿Cuántos saben eso? Hay una frase muy triste en el Evangelio. Una frase que realmente, si le ponemos atención, debería conmovernos. Jesús hace una pregunta y dice: ¿hallará el Hijo del Hombre fe en la tierra cuando vuelva? Podríamos añadir que el Señor habla en su palabra del camino ancho y el camino angosto. Y el camino angosto, muy pocos son los que lo encuentran. Qué triste es entender o saber hoy que muchas de las personas que nosotros conocemos y que tal vez incluso han caminado en el Evangelio, se cansarán de vivir o de buscar el camino estrecho. Pero esto no tiene que ser el motor de nuestras vidas. Más bien, perdón, lo he dicho mal. Esto más bien debería ser el motor de nuestras vidas, de nuestra vida espiritual y de la predicación del Evangelio. No porque nosotros los podamos salvar, pues usted y yo no salvamos a nadie, pero el Señor sí quiere salvarlos a todos, y Él hará conforme Él quiera. Amados hermanos, la raza humana creada por Dios para vivir en comunión con Él y para vivir en armonía con Él, vive de espaldas a Él. Esta discordia, este problema, no es el propósito de Dios, no es lo que Dios desea, pero nuestra amistad con Dios, nuestra comunión con Dios será restablecida. Escuche bien esto. Será restablecida cuando todas las cosas estén unidas en Cristo Jesús. Y esto nos incluye: Dios nos traerá a Él en Cristo. Amén. ¿Puede pensar en eso? Dios nos traerá a Él en Cristo. Versículo 10, la parte segunda. ¿Cuándo será eso?
En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las cosas que están en los cielos como las que están en la tierra. Amados hermanos, Dios va a ordenar todo porque Él tiene el poder para hacerlo. Dios también es omnipresente. Y sabe, a veces uno se pone a pensar, ¿cómo es que Dios puede estar en todas partes? No es que Dios está un pedacito en una parte o está difundido en todo el universo, no. Piense que ¿está Dios en su corazón? ¿Sí? ¿Están seguros? Ok. Pues de esa manera Dios está en todas partes. Pero hay algo que me parece muy interesante, por favor. Acompáñeme al Salmo 139, versículos 7 al 11. Perdón. ¿Lo tienen? Dice así la escritura. Versículo 7 del Salmo 139. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Versículo 11. Y si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. David pregunta que si hay algún lugar donde uno puede escapar de Dios. La respuesta es no. Porque su omnipresencia no está limitada por el espacio. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí estás tú. Él está en todas partes. Y como vemos, no hay limitación para Dios en cuanto a lo que es el tiempo y el espacio. Porque Dios tampoco se atemoriza por la velocidad. Leamos el versículo 9. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar. ¿Sabe? Esta frase nos habla de ir más rápido que a la velocidad de la luz. Las alas del alba. ¿Se dan cuenta cómo es? La velocidad de la luz es rota. No voy a entrar ahorita en un estudio de esto y la verdad creo que ya me estoy pasando de tiempo. Veamos otro punto interesante para ver el poder de Dios. Y veamos cómo la oscuridad no lo atemoriza. No es como nosotros. Dice el versículo 11: si dijeres ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Amados hermanos, ese Dios todopoderoso, ese Dios de amor, ese Dios omnipotente y ese Dios omnisciente ha determinado derramar en usted todo lo que Él es. A ver, perdón, lo he dicho mal. Ha determinado poner al servicio de la humanidad todo lo que Él es, con un solo propósito. Con un solo propósito: que nosotros seamos salvos para la alabanza de la gloria de su gracia. Para la alabanza de la gloria de su gracia. Ese Dios tiene el deseo
de comunicarle a usted su voluntad. Dios tiene el deseo de llevar su vida muy cerca de Él. Y para eso quiere que usted conozca o le conozca a Él. ¿Tiene deseo de conocer más de Dios? ¿Tiene usted ese deseo en su corazón? ¿Anhela realmente que Dios se manifieste en su vida? ¿Sabe? Lastimosamente, a veces hemos buscado a Dios cuando tenemos un problema y creemos que Dios va a ir a solucionarnos el problema porque nosotros decimos: Dios, ayúdame ahora. Y Dios es bueno. Muchas veces Dios, por su misericordia, nos concede tantas cosas. Pero el propósito de que Dios enviara a su Hijo a morir una muerte tan terrible, en ningún momento en el plan de Dios fue para que usted tuviera beneficios materiales o para que le fueran solucionados los problemas económicos, sentimentales o familiares. Dios lo puede hacer. Y sabe una cosa, aquel que tiene fe, todo le es posible. Pero el propósito principal por el cual Dios mató a su Hijo fue el de que nosotros fuéramos salvos para darle alabanza a su gloria eternamente.